Para iniciar nuestro tema, el primer tema de Fundamentos de Derecho, vamos a iniciar con el concepto de hacienda pública. La hacienda pública, como disciplina económica, se encarga del estudio de la economía como tal del sector público. En el estudio de la hacienda pública existen tres puntos de vista en los cuales se puede definir dicha noción o dicho concepto, ¿no? Para unos, la hacienda pública son los recursos que tiene el Estado y las entidades públicas, los cuales destinan al cumplimiento de las actividades o los proyectos. En palabras prácticas, hacienda pública son todos aquellos ingresos que ingresan, valga la redundancia, al Estado por los diferentes conceptos, los cuales se utilizan para la aplicación de los gastos, para el gasto público. Otros definen la hacienda pública desde el punto de vista orgánico, como el conjunto de entidades públicas que tienen encomendado de gestionar los ingresos que recibe el Estado. Es decir, es el estudio de todas las entidades ejecutoras del gasto como tal. El tercer concepto nos lo define como la disciplina encargada del estudio de los objetivos del sector público, la forma como se pueden lograr estos con recursos ilimitados. Esta definición va ligada más al presupuesto, a la gestión del presupuesto de la hacienda pública, de qué forma se pueden optimizar mayormente los recursos en el Estado. Con base en esos tres conceptos podemos concluir que los objetos de estudio de la hacienda pública prácticamente son cuatro: el gasto público, los bienes públicos, los ingresos públicos y la deuda pública. El gasto público como tal son todos los gastos tanto administrativos como gastos de inversión social que tiene que ejecutar el gobierno. Llámese salarios de congresistas, salarios de todo el personal administrativo, rama judicial, rama ejecutiva y rama legislativa, y todos los gastos referentes a la distribución o a la ejecución de los gastos de los ingresos por regalías y gastos por infraestructura. Los bienes públicos, para no alargarnos tanto en la definición, son todos los bienes que son de propiedad del Estado. Existen bienes públicos de uso privado y bienes públicos, valga la redundancia, de uso público. Y existen otros llamados bienes fiscales, que es la categoría prácticamente que reciben el nombre de los ingresos públicos. Los bienes de uso privado son aquella infraestructura que tiene el Estado para la ejecución de sus actividades administrativas, llámese un bien público para uso privado, las instalaciones del Congreso, las instalaciones donde se ubica el presidente, las instalaciones de las bibliotecas públicas, las instalaciones de los colegios. Esos son bienes para uso privado. Bienes de uso público son aquellos bienes dedicados a como su nombre lo indica, al uso público: calles, carreteras, parques, pero pues ese no es nuestro objeto de estudio. Los bienes fiscales son aquellos bienes con los cuales el gobierno lo que hace es producir ingresos, ¿no? Acciones de Ecopetrol, los bienes sobre los cuales explota los recursos naturales se pueden, lo podemos considerar como tal, como bienes fiscales, pero sí producen ingresos que hacen parte de los bienes fiscales. Analizando el tema, entonces tenemos que bienes públicos
entre los bienes públicos existen los bienes fiscales y dentro de los bienes fiscales también se clasifican lo que son los ingresos. Entonces, tenemos que los ingresos públicos existen varios tipos de ingresos. Los ingresos patrimoniales que obtienen de la explotación de los bienes que tiene el Estado. Los ingresos tributarios que provienen exclusivamente de la percepción de impuestos, tasas, contribuciones parafiscales o contribuciones especiales o parafiscales, y los ingresos de crédito público, los cuales generan el siguiente componente de estudio de la hacienda pública, que es la deuda pública. La deuda pública es el componente del crédito que toma el Estado para financiar los gastos, ya sea administrativos o de inversión social o infraestructura. Dos definido los objetos de estudio, revisemos qué es el derecho fiscal. O sea, las dos definiciones anteriores es básicamente un concepto económico. Ahora, siempre en todo nuestro entorno, cuando existe un hecho o una cosa, siempre tiene que existir de la mano el derecho que regula ese hecho o esa cosa o ese comportamiento. Entonces, para efectos de regular la disciplina de la hacienda pública o regular todos los aspectos que contemplan la hacienda pública, está el derecho fiscal, que en otros países se le llama derecho financiero y tributario, como España. Entonces, el derecho fiscal como tal es la disciplina del derecho, disciplina jurídica, que regula todo lo que tenga que ver con la constitución y gestión de la hacienda pública. Regula los gastos públicos, cómo se ejecutan, dentro de qué parámetros se ejecutan los bienes públicos, cómo se define la propiedad de los bienes públicos, quién se encarga de administrarlo y cómo se destinan los ingresos obtenidos de esos bienes públicos y cómo se fijan los ingresos por la explotación de esos bienes públicos. Regula los ingresos públicos, cómo se recaudan esos ingresos, qué ingresos son los que establecen tratándose de ingresos tributarios y hasta qué tope se puede endeudar el gobierno. O sea, todo está reglamentado por el derecho fiscal. Así como existen las características o los objetos de estudio, así mismo está dividido el derecho fiscal. El derecho fiscal tiene subcategorías, entre los que están el derecho presupuestario, que básicamente se encarga de la ejecución de los gastos públicos, el derecho patrimonial público, que tiene relación con los bienes públicos, el derecho de crédito público, que tiene relación con los ingresos de crédito público y la deuda pública, y el derecho tributario, que es nuestra materia de estudio, que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con los ingresos tributarios. Ahora sí, entrando en el tema, el derecho tributario es la rama del derecho encargada de la regulación de los ingresos tributarios. Regula la creación, o sea, cómo se crea primero, y regula el derecho tributario, se encarga de establecer qué tributos o qué ingresos se crean por parte del legislador. Su regulación y reglamentación, ustedes saben que cuando se profiere una ley muchas veces hay que interpretarla, entonces hay que regularlo, reglamentarla. De eso se encarga el derecho tributario. Se encarga de establecer las obligaciones de los contribuyentes y la forma de los recaudos o las modalidades o los procedimientos para efectuar el recaudo. Entonces, bajo esa premisa, podemos establecer que cuando uno habla de impuestos, necesariamente tiene que hablar de derecho tributario, porque en sí es el conjunto de las normas
encargadas de crear los tributos, reglamentarlos, establecer los procedimientos para cumplir las obligaciones y asimismo para exigir el pago de los tributos. Más adelante vamos a mirar cómo se estructura en Colombia el derecho tributario. Siguiendo nuestro tema de hacienda pública y su relación con el derecho, tenemos que la hacienda, uno de los objetos de la hacienda pública son los ingresos tributarios, y los ingresos tributarios es nuestro objeto de estudio, o sea que procedemos a definir dicha noción. Entonces tenemos que los ingresos tributarios son todos aquellos ingresos que constitucionalmente están establecidos para financiar las cargas públicas de la nación y se llaman tributarios porque provienen de la palabra tributo, que es lo que se pagaba en Roma al emperador por pertenecer al gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, como pertenecientes a una nación, debemos contribuir a las cargas públicas de la nación porque, como ustedes saben, el gobierno no tiene ninguna actividad comercial o la que tiene es muy poca, llámese Ecopetrol, llámese las acciones en las que tiene en las empresas públicas o en las empresas de economía mixta, pero esos ingresos privados de uso público o llámese de uso público pero por explotación patrimonial no son suficientes para financiar todos los gastos del gobierno. O sea que, por lo tanto, nosotros como habitantes del Estado colombiano tenemos que tributarle al Estado para poder contribuir a esos gastos. Entonces, estos ingresos tienen varias características. El ingreso tributario es de naturaleza pecuniaria. ¿Qué quiere decir pecuniaria? Usted no puede entregar trabajo, sino que tiene que entregar como tributo una suma de dinero específica, que obviamente está establecida en la ley. Es de carácter público, como ya lo dijimos, nosotros se lo entregamos al gobierno para la gestión de la hacienda pública, para la gestión de sus gastos públicos. Tiene que estar establecido en la ley. ¿Por qué? Los ingresos tributarios, al estar regulado por el derecho tributario, este exige que todo impuesto tiene que tener reserva de ley. Y eso está definido en el artículo 338 de la Constitución Política. Por favor, corrijan, no es estatuto tributario, sino Constitución Política, el cual define que solamente el Congreso, las asambleas o los acuerdos pueden crear impuestos en tiempos de paz. La norma literalmente dice crear contribuciones fiscales y parafiscales. En las contribuciones fiscales tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Y las contribuciones parafiscales están en un ítem. Así lo clasificó la Constitución, pero los doctrinantes manifiestan que esa clasificación es un poco errada, porque el tributo es la especie, el tributo es el género y lo que son impuestos, tasas y contribuciones son la especie, como la vamos a ver ahorita más adelante. Estos ingresos tributarios siempre van a medir la capacidad económica de los contribuyentes. ¿Cómo definen la capacidad económica? Tú pagas en la medida que generes ingresos. Si no generas ingresos o no ejecutas una actividad económica, obviamente no se genera el ingreso tributario. ¿Por qué atiende la capacidad económica? Y también esto también viene el por qué tributar. Dentro de la Constitución Política, nosotros como habitantes del territorio nacional estamos regidos por un principio que se llama el principio de solidaridad.
Entonces, el que tiene más o el que gana más se encuentra obligado a aportar para ayudar a aquellos que no tienen la suficiente capacidad. O sea, soporta más peso tributario el que gana más que el que gana menos. Y obviamente estos ingresos tributarios, como ya lo mencionamos antes, tienen una finalidad que es la atención de la necesidad financiera del Estado y demás entes públicos, es decir, la atención de la necesidad de financiar los gastos de la nación. Ahora, respecto a la clasificación, volvemos al tema en los cuales les comentaba de que el artículo 338 contiene una definición errada de acuerdo a los doctrinantes, porque según los doctrinantes la clasificación de los impuestos se tiene que clasificar en tasas, impuestos y contribuciones. La clasificación del tributo, que acuérdense, tributo es el género y la especie son tasas, impuestos y contribuciones. Entonces, la tasa es aquel valor, aquella suma de dinero, el cual los contribuyentes tenemos que pagarle al Estado o cancelar al Estado por la utilización de los bienes de dominio público o por la prestación de los servicios públicos. ¿Por qué se define tasa? ¿Ya? Porque es un valor que el gobierno tasa, o decir, el gobierno fija por la utilización o la explotación de esos bienes o la prestación de servicios. Un ejemplo más conocido de tasa es cuando ustedes van a la oficina de registros públicos y le cobran una tarifa por el registro, que se llama tarifa registral. Es diferente al impuesto de registro, no le vayan a confundir. O el valor que yo le pago al CAM por expedirme un certificado, o el valor que yo le pago el valor que yo le pago a los peajes por utilizar la carretera, que es un bien público. Esos son los ejemplos más sonados de tasas. ¿Por qué se diferencian de los impuestos? Como ven los ejemplos, las tasas implican un beneficio directo. Solamente la pago cuando me beneficio del bien público o cuando me beneficio del servicio público. Por otro lado están los impuestos, que los impuestos son de carácter general. ¿Qué quiere decir? Yo pago el impuesto, eso todo se va a una bolsa común y yo no sé el destino, o yo no puedo definir el destino al cual van ese ingreso que obtiene el Estado de mí. Obviamente los impuestos se rigen, lo que yo les había comentado, por el principio de solidaridad. Yo pago para financiar todos los gastos públicos y el que se encarga de distribuir ese gasto público es el gobierno. Por eso la afirmación de algunas personas es que yo no pago impuestos porque es que yo no me beneficio del gobierno. Resulta que si uno no se beneficia por el impuesto que paga de forma directa, sino que se beneficia por las obras que ustedes pueden ver. A veces no lo ven porque esas obras están en otras partes alejadas de nuestra vivienda. Entonces puede que tú no te beneficies, pero el resto de la población sí se beneficia. Verbo y gracia, los subsidios. Tú con una capacidad económica alta pagas un impuesto, tú no te beneficias directamente de ese impuesto, pero la persona de bajos recursos se beneficia de un subsidio, que con qué se paga, con el impuesto que ustedes cancelan. El otro ejemplo, la otra clasificación son las contribuciones, y las contribuciones se dividen en dos: contribuciones especiales y contribuciones parafiscales. ¿Por qué se le llaman contribuciones? Porque la pagan cierto tipo de personas que cumplen cierto tipo de requisitos, ya sea porque se benefician directamente o porque pertenezcan a un sector. Entonces, bajo esa definición, tenemos que las contribuciones especiales son las que se encuentran destinadas a financiar obras específicas o actividades de interés colectivo.
Un ejemplo de las contribuciones especiales es la famosa contribución de valorización o la llamada contribución por megaobras acá en Cali. Y las contribuciones parafiscales son todas las que se pagan a un determinado sector. Llámese un ejemplo directo y más cercano a nosotros es la contribución parafiscal que pagamos al SENA, ICBF y las cajas de compensación.